regreso en la hora de opinar. Cambiemos totalmente de tema. A ver, ¿qué dejó para la política pública en lo que respecta a salud? Y para la gente en general, la crisis de salud pública que generó la pandemia de influenza H1N1, que azotó México hace ya 10 años, se fueron, pero así, ¿no? Bueno, el brote, cuyos primeros casos se detectaron el 11 de abril de 2009, ¿se acuerdan? En Veracruz. Al mes, fíjense ustedes, la pandemia se había diseminado por varios estados de México, de Estados Unidos y de Canadá, para propagarse después a otras naciones, a otros países, evidentemente por los viajeros que han visitado México y los Estados Unidos. Estamos haciendo un poquito de historia, ¿no? El 25 de abril de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón declaró una emergencia que le concedió la facultad de suspender los actos públicos y declarar estado de cuarentena. Para el 29 de abril de 2009, la Organización Mundial de la Salud clasificó el brote de gripe H1N1 como nivel de alerta 5, es decir, pandemia inminente, dada su extensión geográfica. Poco después se iba a elevar a nivel 6 de alerta. Bueno, la pandemia dejó centenares de muertos, decenas de miles de contagios y pérdidas económicas millonarias. Estaba detenida en las ciudades. Salomón Chertorivsky, ¿tú qué le sabes? ¿Qué nos dejó la pandemia? Más allá de lo que nos quitó, ¿qué aprendimos? Yo te diría, Julio, primero debo de decirlo al auditorio, la viví en la cocina. Claro, tú estabas... Yo estaba como comisionado nacional de protección social en salud del Seguro Popular, estuve adentro, estuve en el cuarto de guerra. Sí. Son 10 años. El 23 de abril del 2009... sale el doctor José Ángel Córdoba, entonces secretario de Salud, a decir, mañana no hay clases. Sí. Lo primero que se tiene que hacer con las pandemias es romper el contacto social, claro, y en el lugar donde más se propaga son las escuelas. Es del libro de texto, lo que se tiene que hacer, lo primero son las escuelas. Es el paso A con esto. Segundo, que nos dejó... Creo que es importante irnos unos pasitos atrás en la historia porque las pandemias han acompañado a las mujeres y hombres en la Tierra a lo largo de décadas. Vaya, la primera que se tiene buen recuento es desde 1510, que impactó África y Europa. Luego vino la famosísima la gripe española. En 1918. ¿Qué es una influenza, verdad? La gripe española. Fue una influenza, sí, por supuesto. Sí. Por supuesto que fue una influenza. Y además debo decirte, esa influenza, los cálculos son que mató entre 40 y 100 millones de personas en el planeta. Es más, hay algunos estudios, Julio, que dicen que esa fue la razón de mayor mortalidad durante la Revolución Mexicana. Sí, ciertamente. Vaya, ahí hay un dato interesante. La de hace 10 años que pegó en nuestro país, que debo decir, en efecto, un primer caso en marzo en Veracruz, otra mujer embarazada en Oaxaca, pero ya había habido un caso reportado en California. Los americanos luego son un poquito... Sí, porque la transparencia en esto cuesta. Claro. A México le costó mucho la transparencia en materia económica. Pero esa que pegó hace 10 años, lo que suscitó es que los preparativos que se habían dado desde el año 2003, cuando Julio Frenk era el secretario de Salud, se empezaron los preparativos para estar listos a la llegada de una influenza aviar, que era la H5N1, parecida del tipo de la que azotó la famosa gripe española. Esa nos daba unos números muy preocupantes en cuanto a contagios, a letalidad. Se hablaba en los cálculos de esa preparación, que incluso hubo un simulacro en el año 2006, en fin, se hablaba que podía alcanzar los 200,000 fallecimientos en el país. Bueno, cuando llega el 23 de abril, el primer resultado, ahora sí que el estudio genético del virus de Canadá, porque nosotros no teníamos el equipo para poder hacer el trazo completo, pues se ve que es un virus nuevo. Se le informa al presidente, es un virus nuevo, dice, las medidas que se tienen que tomar. A partir de ahí, en efecto, el día 24 sesiona el Consejo de Salubridad General.
la primera vez en su historia, este órgano constitucional que desde su, ahora sí que su creación en la Constitución del 17, la primera vez que sesiona presidida por un presidente de la República. Ah, mira. Y fíjate que es interesante porque decías, en efecto, el día 25 el presidente de la República declara la emergencia y va para adelante con medidas. Solo hay 2 causales para lo que podría ser un estado de excepción. Una son por causa de seguridad nacional, ¿no? El comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y la otra es por causas de salud, y es el Consejo de Salubridad General el órgano que tiene que hacer esos dictados porque sus determinaciones son de carácter obligatorio y nacionales. Pero bueno, vamos a lo que... Pero me parece interesantísimo. Muy interesante, muy interesante. Son las entretelas, digamos, sí. Porque además, en esos momentos es cuando en política pública se toman decisiones bajo incertidumbre. Sí. Hay algo de experiencia, hay información histórica, pero al final de cuentas tú tienes estimados, tú tienes muchísimos espacios de duda, la información no fluye como debería y tienes que tomar decisiones. ¿Qué pasaría si hubiera sido el escenario de 200,000 muertes? Vaya, claro. El presidente tiene que actuar como si fuera el escenario más catastrófico, tratando de equilibrar y ponderar pues lo que es lo más valioso, que es la vida. Sí, sí. Pero bueno, a partir de eso, yo te diría, se actuó bien, el país actuó bien, la sociedad mexicana respondió, porque sin chistear a lo que se pedía, la sociedad participó. Las calles estaban vacías, disciplinada, solidaria, en fin. ¿Qué aprendimos? ¿Qué lecciones? ¿Qué es a lo que vamos? Primero, que las pandemias de influenza llegaron para quedarse. ¿Cómo no? Que la probabilidad de que suceda una pandemia como las que ya narramos en la historia es del 100%. Es decir, vamos a volverla a tener y que por tanto hay que estar preparados. Y los virus van a seguir cambiando, además, eso hay que saberlo, ¿no? Mutan. Y de repente mutan de manera peligrosa. Sí. Es decir, un virus que está en el cuerpo de un cerdo, en donde como laboratorio se puede conjuntar un virus humano con un virus aviar, pues puede ser de altísima letalidad, claro, de altísimo contagio. En fin, esto sucede y hay que estar monitoreando. Por eso, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos que teníamos que reforzar la vigilancia epidemiológica a partir de muestreos en estos cuerpos centinelas que se tienen en el país, que teníamos que tener una capacidad de laboratorio en las entidades de la República. No había esa capacidad. Tuvimos que mandar a Canadá la muestra para saber que era un virus, H1N1. Ahora el país tiene la capacidad en las 32 entidades federativas y tiene un laboratorio central con las máximas calificaciones y las máximas características para poder determinar. Se deben de fortalecer los mecanismos de coordinación, porque si bien dentro de salud había habido estos simulacros que te mencionaba, pues no teníamos preparada y no se tenía preparada y no se ha discutido en el mundo la parte económica que ahorita refieres. Es decir, si Estados Unidos dice, pues aquí no está pasando nada. Si China con el SARS, pues pasa tiempo y se hace menso. Y México con toda transparencia desde el principio dice, pues tenemos este problema, aquí están los datos con toda transparencia, pues dejan de venir turistas. Claro. Afecta la economía. Bueno, se tienen que impulsar mecanismos de compensación ante la transparencia a nivel mundial. Además, la gente deja de ir al cine, deja de salir a restaurantes, etcétera, ¿no? Totalmente. Es decir, la economía Totalmente. No. A ver, se calcula que la economía mexicana perdió casi un punto del Producto Interno Bruto por efectos consecuentes a lo que suscitó en la economía. Debemos de hablar, insisto, de estas capacidades y debemos de hablar de una cosa que luego se nos pierde pues en el día a día. Tú recordarás, hace 10 años las mexicanas, los mexicanos aprendimos muy bien
a que nos teníamos que lavar las manos. Oh, sí. Y a usar el gel. Bueno, en todas partes, Julio. Entonces, aquí hay, a la entrada de Televisa, pues. Sí. De repente ibas a un restaurante y te ofrecían el gel. Sí. Aprendimos el estornudo de etiqueta, aquí, ¿no? Sí. Todos. Bueno, esas prácticas que hace 10 años se instalaron en quienes vivimos con intensidad esos momentos, se van perdiendo en el tiempo. Es decir, cuando pues no ha habido, hemos tenido la influenza estacional, H1N1 ya es influenza estacional, las vacunas han ido permeando en el imaginario de los grupos que las tienen que utilizar, en fin, pero pues que nos diga el auditorio, el gel antibacterial, por ejemplo, ya lo ves menos. Sí. Es más, en lugares donde veías a la entrada el gel a veces ya está vacío y ya no se rellenó. Necesitamos entrarle y reforzar las medidas de higiene que son las fundamentales en el cortísimo plazo, ¿no? Esa fue, digamos, la gran lección, ¿no? Pues yo te diría, si lo tuviéramos que sintetizar, 1, las epidemias están ahí. 2, hay que estar preparados, hay que tener reservas estratégicas. Por ejemplo, fue importantísimo que el país tuviera oseltamivir, que era el Tamiflu. Hoy ya es un genérico, ya no tiene patente. Tenemos que tener reservas que además estratégicas. era caro, recuerdo yo. Era caro. Hoy es mucho más barato, mucho más económico, pero además, que hay que decirlo, uno de los grandes miedos cuando esto inicia es que no sirviera. Sí. El antiviral. Hay que ver, ¿no? Claro, no, tenemos que hablar. Sí. Y fue perfecto. Sí. Funcionó perfecto, sí se toman las primeras 48 horas de los síntomas, es perfecto. Entonces aprendimos a que tenemos que prepararnos y prepararnos es, insisto, la vigilancia epidemiológica, la capacidad en laboratorios y la capacidad de atención médica, con las reservas estratégicas, con los ventiladores en las zonas de urgencia de los hospitales, con hospitales preparados para convertirse en espacios de atención ante una demanda inusual como son las epidemias. Y 4, te diría, aprendimos que no podemos bajar la guardia en las prácticas de higiene cotidianas, estas que pues tal vez hasta nos aburren ya, ¿no? Sí, fíjate que pensaba yo, ahora que me disponía a platicar contigo de este tema, en otro caso en el que, a ver si estás de acuerdo, creo que el Estado mexicano o el gobierno mexicano intervino muy bien, que fue el del SIDA. Claro. Yo me acuerdo por ahí de los años 80, principios de los 90, el momento de terror de todos nosotros, que era ir a Conacida, a tu análisis de sangre, y esperabas 2 o 3 semanas a que te contestaran, era el terror, ¿no? Pero creo que fue otra muy buena operación de Estado para contener una posible pandemia, ¿no? Mira, déjame decir 2 cosas. La primera, esta reivindicación del Estado. Sí. ¿No? Tony Youth. Y no existirían trenes si no hubiera un Estado. Sí. Bueno, para las pandemias, solo el Estado. Solo el Estado, absolutamente, sí. ¿Quién puede imponer medidas de cancelación de eventos masivos, de cancelación de operación económica? Solo el Estado. ¿Quién puede imponer vacunaciones obligatorias? Solo el Estado. Entonces hay una reivindicación del Estado. Y sí hay muchos ejemplos donde el Estado mexicano ha tenido una verdadera política de salud. Y tú narras un caso perfecto, a partir de los 80, contra muchos prejuicios, contra una discriminación que al día de hoy se sigue sufriendo en algunos espacios. El maestro Guillermo Soberón, exactamente, siendo secretario de salud, el primero que introduce condones por todos lados, para todos, y ahí se empieza a trabajar. Es a partir del Seguro Popular que se financia incluso la atención del VIH, que los antirretrovirales son gratuitos para todo mexicano, toda mexicana que los necesite. Y en efecto, es un momento en donde el país en apenas 3 décadas logra contener una epidemia
que se da a nivel mundial. Y como esas, pues podemos platicar un montón. Ahora, es interesante cuando hablamos de epidemia, una epidemia es más casos de lo esperado. Sí. ¿No? Pero ¿cuántos más casos? Fíjate, por ejemplo, si hablamos de viruela, un caso de viruela sería una epidemia. Claro, está erradicada en principio. Exactamente. Entonces, la constante información, el constante diálogo en estos temas, pues es fundamental en que estén permeados en la población, vaya. Pues qué bueno hablar contigo de estos temas que además no tratamos lo suficiente. Muchas gracias. Pues te lo agradezco, Julio. Pues son temas que luego, pues sí no son de coyuntura, no nos sacan de la coyuntura, pero que insisto, en la revolución causaron más muertes, en la conquista, pues podemos decir que uno de los temas que mató a las poblaciones originarias de nuestro territorio fueron los virus que trajeron los españoles. Exactamente. En fin, son temas que tenemos que entrarle con fuerza porque además vamos a tener otra influenza. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias. Qué gusto a ti, verte. Julio. Y con eso terminamos por hoy. Seguimos mañana, misma hora, aquí mismo en Foro TV. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo muy cariñoso. Nos vemos mañana a las 10 en La Hora de Opinar. Suerte.